integrado, ¿ya? ¿Qué son los circuitos integrados? Un circuito integrado de simplificación CI, que entre sus nombres más frecuentes es conocido como chip, ¿ya? Es una oblea semiconductora en la que se fabrican muchísimas resistencias pequeñas, también condensadores y transistores. Un circuito integrado se puede utilizar como un amplificador, como oscilador, como temporizador, como contador, como memoria de ordenador o microprocesador. Un circuito integrado particular se puede clasificar como lineal o como digital. Todo depende para qué sea su aplicación. Vamos a ver entonces la primera imagen. Ya vamos a ver la primera imagen, que es un circuito integrado. Aquí tenemos entonces, tenemos el circuito integrado. Nos dice que internamente del circuito integrado se encuentran muchas resistencias, transistores y condensadores, las cuales hacen todo el trabajo para este pequeño chip denominado circuito integrado. Entonces, las partes de un circuito integrado, ahí tenemos el chip, que es la parte central, que es el cristal, el corazón. Prácticamente esto de acá es el circuito integrado. Simplemente este pequeño... Lo demás es plástico. Claro, el resto es plástico, es envoltura, nada más, para que sostengan las patillas. El circuito integrado es esta pequeña cosita que nosotros podemos observar en el centro. Conexión chip con la patilla, las conexiones con las patillas, la ranura. Esta ranura es la que nos va a indicar de dónde vamos a empezar a contar. Nosotros lo ponemos en la parte superior. De izquierda a derecha en forma de U. Momento, viendo hacia arriba y por el lado izquierdo de esta parte. Empezamos a contar en U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Eso viene a ser entonces un circuito integrado. Micrófonos solamente para participación, prenden sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos solamente para participación, encienden. Ya, listo. Tipos de circuitos integrados. Vamos a ver los tipos de circuitos integrados. Según su tecnología de fabricación, hay los tipos monolítico. Todos los componentes se construyen sobre un mismo cristal semiconductor o chip. Ya sabemos, todos se fabrican en un solo chip, en un solo semiconductor, en un solo cristal, nada más. Eso cuando es monolítico, solamente uno. Pelicular. Los componentes se van formando sobre la base de un substrato aislante. Son como capas. Multilaminar. Los componentes se forman en capas diferentes y se unen a través de su sustrato común. El híbrido. Se utilizan todas las técnicas anteriores. ¿Ya? Es un híbrido. Por ejemplo, un microprocesador tenemos que es un híbrido. Según el tipo de transistor empleado, ya nosotros estábamos hablando de los transistores anteriormente. Los circuitos integrados se fabrican a través de los transistores. Entonces, cuando es un circuito integrado fabricado con transistores bipolares, se forman con transistores NPN o PNP, y según la forma de trabajo para la que se esté diseñado. Dan lugar a diferentes familias de circuitos integrados. Ahora, estos circuitos integrados son más que nada los analógicos. Por decir, el LA4440, que es un circuito integrado de amplificación. Los STK, los circuitos
amplificadores operacionales, que también los vamos a ver. Entonces, todos esos son circuitos integrados con transistores bipolares. Luego venimos con los unipolares. Los transistores unipolares son los MOSFET, ¿ya? De canal N o canal P, los NMOS y los PMOS, que son denominados los CMOS. Estos circuitos integrados son más que nada digitales, por decir, los microcontroladores, las memorias, los microprocesadores, el circuito integrado 555, el 4017, son circuitos integrados digitales, fabricados a través de transistores MOSFET. A ver, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, nadie todavía. Seguimos entonces. Según el grado de integración. Aquí nos dice SSI, Small Scale Integration. Integración a pequeña escala. Menos de 100 transistores por chip. Menos de 100 transistores por chip. Aquí en esta escala nosotros vamos a encontrar a los circuitos integrados. Por ejemplo, al 5.5. Vamos a encontrar al 4017. ¿Ya? Esos son los circuitos integrados que están en esta clasificación. Porque tienen menos de 100 transistores integrados en su interior. ¿Ya? Luego tenemos MSI, Medium Scale Integration. El número de transistores integrados en un solo chip varía de 100 y 1000. En esto de acá podemos encontrar los circuitos integrados de amplificación de alta potencia. Los de 100, los de 80 vatios. Tienen esa cantidad de transistores. También los circuitos integrados digitales, como los TTLs, ¿ya? Por ejemplo, los ON, las NOR, que son compuertas lógicas. Luego tenemos las LSI, Large Scale Integration, que es integración a gran escala, de 1000 a 10.000 transistores en su interior. Ahí tenemos pues la memoria de los carros, los microcontroladores. Tienen esa cantidad de transistores. Y VLSI, Very Large Scale Integration. En un único chip se integran más de 10.000 transistores. Por decir, los microprocesadores tienen más de 10.000 transistores en su interior. Un pequeño circuito integrado que solamente es de 4 centímetros por 4 centímetros, integra más de 10.000 transistores para su trabajo. Por ejemplo, la memoria de los robots. El circuito integrado contiene esa cantidad de transistores en su interior para que pueda realizar su trabajo. Según su aplicación, circuito integrado analógico o lineal. La señal de salida varía en el tiempo de acuerdo con la señal aplicada en la entrada, dentro de un rango mínimo y máximo. Puede tener infinidad de valores intermedios. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los amplificadores operacionales, que van a amplificar desde el menos valor hasta el máximo valor. Entonces, tienen valor en un rango, un valor desde 1 voltio a 10 voltios. Tienen todo un rango de trabajo. En cambio, los circuitos integrados digitales solamente tienen 2 valores, que son ceros y unos. 0 voltios, 5 voltios. Ahí no hay 3 voltios ni 4 voltios, solamente 0 y 5 voltios, nada más. Esos son los circuitos integrados digitales. Circuitos integrados específicos realiza funciones que emplean tanto la tecnología analógica como la
digital, como el 55, como el 4017. Vamos a analizar un poco lo que es el circuito integrado 555, o como lo conocen también su nombre, el temporizador, o el timer 555. ¿Ya? Eso nos va a generar pulsos. Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados. Es decir, se usa como temporizador. Para ello, lo combinaremos con otros componentes cuyas características y forma de conexión en el circuito determinarán la duración de los intervalos de tiempo del 555. Acá tenemos entonces el circuito integrado 555, ¿ya? La forma de contar. Tenemos la muesca en uno de los extremos y al costado tenemos un punto. Hay circuitos integrados que no tienen este punto, ¿ya? Si no tienen este punto, igual se empieza a contar de esta parte. Cualquier circuito integrado se empieza a contar de acá y va en U. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la forma de contar de un circuito integrado. Las conexiones. El número 1, dice la patita número 1, se va a ir al negativo. ¿Ya? Eso es el negativo o 0 voltios. El GND. El número 2 es el disparo, con un condensador, carga y descarga esa patita. Luego la salida viene a ser la patita número 3, que ahí pues se conecta un LED o para una carga de otro circuito integrado. La salida, el número 3, la patita número 3. El reinicio, para reiniciar, para hacer un reseteo, es la patita número 4. ¿Ya? La número 5 es control de voltaje. Muchas veces no utilizan esta patita, pero hay circuitos en las cuales se utiliza. La número 6 es umbral. ¿Ya? Es un comparador. Entonces va a trabajar la 2 y la 6. Va a comparar a cuánto va a expulsar. ¿Ya? Eso es un comparador. La 7 es descarga. Esto va a permitir que descarga. Cargan y esto permite que descargue. Por eso en un LED prende, apaga, carga y descarga. Y la número 8 es el voltaje positivo. ¿Ya? El voltaje positivo. El circuito integrado 555 va a aguantar entre los rangos de 5 voltios a 15 voltios. Eso es su rango de funcionamiento. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas. Modo de operación del 555. El circuito integrado 555 puede ser operado de dos formas. ¿Ya? Multivibrador estable. Aquí tenemos un circuito entonces. ¿Ya? Un circuito, la patita 4, la 8, la número 5, la 1, la 2, la 6, la 7, la 3, la salida. Cuando es un estable, ¿ya? Un circuito estable básico, multivibrador estable, infinitamente va a botar estos pulsos. O sea, mientras esté encendido acá un LED, por decir, prende, apaga, infinitamente. Estable va a salir ondas altas y bajas, Prende, apaga, así. Hasta el final de los tiempos. ¿Ya? En cambio, un multivibrador monoestable. Ahora, vamos a ver primero en qué se puede aplicar. Profesor, Sí, dime.
¿Cuál es el tiempo básico de vida de un circuito 555? Ay. El tiempo de vida, lo normal te debería durar sus 2 años, ¿ya? Eso utilizándolo correctamente. Ahora, si lo esfuerzas demasiado en el voltaje, ahí sí ya pues te va a durar un par de días, 1 hora, etc. Entonces, hay que tener un rango adecuado con todos los sistemas de protección. Ahora, ¿en qué podemos aplicar este circuito estable? Por decir, juego de luces, que es infinito, ¿ya? Generador de luces, más que nada, que es infinito, pues. El juego de luces, ¿no? Para un juego de Navidad, por decir, eso. En cambio, un multivibrador monoestable, eso sí es otra cosa. Solamente va a salir un pulso cuando se oprima el pulsador, ¿ya? Se oprime el pulsador, sale un solo pulso. ¿Dónde se aplica? Por decir, en un timbre. Pueden fabricar un timbre. Para un control remoto. ¿Ve? Para un control remoto. Pueden, para un sistema de alarma, etc. ¿Ya? Entonces, hay 2 formas de trabajo. Que es un estable, el estable básico, que infinito bota el pulso alto y bajo, y el monoestable, que solamente bota un pulso cada vez que se oprime este pulsador. ¿Ya? Tenemos 2 formas de trabajo. Ahora, vamos a ver. Tomás del Jeremy, su A ver su micrófono, que apaguen, solamente en participación lo encienden. Ya, ahora, su actividad de ustedes. ¿Cuál es para ustedes? Ahora ya no les voy a dar pues un diagrama ya para que ustedes copien. Ustedes van a diseñar el diagrama, ¿ya? Van a investigar el diagrama. Realiza el diseño de los circuitos con el 555, ¿ya? Uno en monoestable y otro en estable. A ver, vamos a ver. Entonces, uno de esta forma, estable, y otro monoestable. Ahora, si ustedes quieren alguna bibliografía, ya saben, mi blog acabo de colgar estos 2 manuales. Vamos a abrir uno de ellos. Por ejemplo, acá tengo el primero de ese kit que nos trae varios circuitos. Aquí está un circuito con el 5.5. Esto es monoestable, por decir. Monoestable, más abajo que cargue. Y el otro libro que he colgado, pues es puro 5.5. O sea, todos los circuitos, 50 circuitos tiene, 50 proyectos, todo utilizado el circuito integrado 555. Entonces, ahí ustedes tienen para sacar, para copiar, analizar los